Desde este momento, se abre una línea directa con el presidente de la República, señor Mauricio Funes. Conversando con el presidente. El espacio para estar realmente informado de lo que sucede en el país. Conversando con el presidente. Comenzamos. Buenos días, amigos y amigas. Gracias por estar en nuestra sintonía en este sábado 8 de diciembre del año 2012. Estamos ya en la 21ª edición de Conversando con el Presidente, el programa de radio del presidente Mauricio Funes. Estamos nuevamente en contacto con todos ustedes a través de la señal de Radio Nacional 96.9 FM y la amplia red de emisoras en todo el país que nos acompañan cada sábado. Agradecemos a Radio La Chévere 100.9 FM, Radio Ranchera 106.5 FM, YSKL 104.1, Scan 96.1 FM, La Sonora 104.5, La Qué Buena 88.9, Radio Cadena Cuscatlán 98.5, Radio La Caliente en San Miguel 90.1, Radio Coco en Sonsonate 94.9 FM estéreo, Radio Soda Estéreo 105.3 en Santa Ana y todas las emisoras de la red de ARPAS, 22 emisoras enlazadas en todo el país. También Radio Alfa Digital en San Miguel 94.9 FM, Canal 5 en cable en Morazán, que reproduce la señal de audio. También Radio Nueva Generación en Chalatenango, Radio Ciber King en Jujutla, Huachapán, Radio Circuito Cerrado en Puerto El Triunfo y también Radio El Sol en Cacaopera, que está transmitiendo el programa Conversando con el Presidente. Estas son las emisoras que nos transmiten en vivo. En diferido, es decir, en repetición, a partir de las 12 del mediodía en Radio Fiesta 104.9. En diferido, a la 1 de la tarde, en Radio 102.9 y Radio Fuego 107.7. También agradecemos a los sonidos locales de Santa Marta y Cinquera en el departamento de Cabañas. Este día 8 de diciembre, toda la Iglesia Católica celebra el Día de la Inmaculada Concepción de la Virgen María y entonces enviamos un abrazo de hermandad a católicos y católicas. También un saludo a todas las personas que nacieron este día, en el Día de la Virgen de Concepción, a las mujeres que cariñosamente se les dice las conchitas, también a los hombres que llevan el nombre de Concepción, a los conces, un saludo muy especial en este día que están celebrando su natalicio en el Día de la Virgen María, la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Bien, en el programa anterior dijimos que íbamos a seguir informando sobre el plan educativo y las acciones que el Ministerio de Educación va a llevar adelante hasta mediados del año 2014. El Ministerio hará una millonaria inversión para mejorar la infraestructura escolar y dotar a los centros escolares de mobiliario para el mejor desempeño de los estudiantes. En total, se van a mejorar las condiciones físicas de 988 centros educativos, casi 1,000 escuelas e institutos, con una inversión de $87.4 millones. La mayor parte de esa inversión, 79 millones en total, va dirigida a la rehabilitación de escuelas. Otros 8.4 millones se invertirán en reparaciones menores en techos, paredes y pequeñas obras de mantenimiento. Además de mejorar la infraestructura, el Ministerio de Educación equipará con mobiliario 694 centros. Fíjese bien, 694 centros escolares con una inversión arriba de $3.7 millones. Al final del quinquenio, esperamos haber mejorado las condiciones físicas y haber dotado de mobiliario escolar al 43% de los centros educativos del país. En total, unas 2.260 escuelas. Esta es la información que queríamos compartir, que habíamos prometido en el programa anterior acerca del desarrollo en la infraestructura escolar que nos ha dado este informe el Ministerio de Educación. Y pasado mañana, 10 de diciembre, se celebra el 64 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es decir, un 10 de diciembre de 1948, en París, se emitió esta declaración que resume la reivindicación de las personas que desde el origen de la civilización hasta nuestros días. En numerosas declaraciones y resoluciones internacionales posteriores se han reiterado los principios básicos de derechos humanos enunciados por primera vez en la Declaración Universal
como por ejemplo su universalidad, interdependencia e invisibilidad, la igualdad y la no discriminación, y el hecho de que los derechos humanos vienen acompañados de derechos y obligaciones por parte de los responsables y los titulares de estos, a pesar de que todos los países han suscrito esas convenciones y resoluciones, no siempre cumplen con garantizar los derechos humanos que consignan las Naciones Unidas. En El Salvador, como dice el presidente Mauricio Funes, recién ahora se ha comenzado a reconocer plenamente los derechos humanos, no solo en el sentido de las violaciones y aberraciones cometidas durante el conflicto armado, que el presidente reconoció y pidió perdón en nombre del Estado salvadoreño por esas violaciones a los derechos fundamentales de los salvadoreños y las salvadoreñas. También nos referimos a los derechos a la vivienda, a la educación, a la salud, a la propiedad y tantos otros derechos que no eran plenamente reconocidos por gobiernos anteriores para el caso del Estado salvadoreño. Cuando el presidente entrega escrituras de propiedad, siempre dice que no es un acto de caridad del gobierno, no es una dádiva. Es el reconocimiento que hace el gobierno al derecho a la propiedad de miles y miles de salvadoreños y salvadoreñas que tenían décadas esperando esa escritura que los hiciera legítimos propietarios. Bueno, entonces, pasado mañana se celebra el 64 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es un hecho fundamental en la historia de la humanidad. Así que el próximo lunes, en el aniversario, se van a desarrollar varias actividades y como parte también de lo que ya les mencionábamos, de ese marco que se ha comenzado a respetar y a reconocer los derechos fundamentales de las personas, hay una serie de estrategias y acciones que ha desarrollado el gobierno, como por ejemplo el derecho a la salud, la reforma de salud que está en marcha también y que se está profundizando y se está mejorando y fortaleciendo también el derecho a la educación con la dotación de útiles y paquetes escolares también. Esto viene a fortalecer el fortalecimiento, o más bien viene a dar ese respaldo a los miles y miles de estudiantes que no tenían esa oportunidad de estudios y que ahora ya lo tienen a través de la entrega de útiles escolares, uniformes, zapatos que en administraciones anteriores no se reconocía, y con eso se está fortaleciendo, como decíamos, el derecho a la educación de los salvadoreños y las salvadoreñas. Otro elemento esencial y fundamental de este gobierno en las estrategias para reconocer los derechos humanos es el vinculado a la mujer. Hay el proyecto de Ciudad Mujer. Se han inaugurado 2 sedes de Ciudad Mujer que están en marcha, Lourdes, Colón en La Libertad y Ciudad Mujer en Usulután. La inauguración de la sede de Santa Ana, que está prevista para el 13 de enero, y poco después está previsto inaugurar la sede en San Martín. En total, apuesta por dejar en marcha 6 sedes que se concluirán en el quinquenio del presidente Mauricio Funes. Si se fijan, este también es otro enfoque, es otra estrategia para reconocer, no solo reconocer, sino también respetar y cumplir los derechos que emanan de la Declaración Universal de los Derechos Humanos hacia este grupo vulnerable como es la mujer. También en el grupo poblacional vulnerable, como es la tercera edad, está la pensión universal para los adultos mayores que antes no solo no se les daba absolutamente nada, sino que sufrían de discriminación de las instituciones, discriminación también de parte del Estado que no los reconocía y se les tenía relegados. Ahora no reciben una pensión, la pensión universal para los adultos mayores. Esta es parte también del reconocimiento a los derechos de los grupos poblacionales vulnerables. Hablando de la pensión básica universal, hasta octubre la pensión cubría a unos 16.600 adultos mayores de 53 municipios, incluidos los 32 municipios catalogados de pobreza extrema severa. Reciben $50 mensuales, además de atención médica. O sea que no es solo el hecho de entregarles el dinero, sino también hay un acompañamiento integral que contempla prácticamente la atención médica para los adultos mayores que nos han dado mucho, nos han dado un legado importante y que este gobierno está reconociendo ese aporte.
Entre octubre y noviembre se sumaron 22 nuevos municipios al programa, calificados como pobreza extrema alta, donde viven más de 10.600 adultos mayores de 70 años que van a ser beneficiados con la ampliación del programa. Al final del año, el programa de la pensión básica universal estará presente en 75 municipios y beneficiará a más de 27.200 adultos mayores. Fíjese usted, 27.200 adultos mayores van a ser beneficiados. Los 22 nuevos municipios son los siguientes, que también el presidente de la República hizo mención y se anunció, que es San Pedro Puxtla, Comasagua, Agua Caliente, también Chiltiupán, Ciudad Barrios, Concepción Batres, Berlín, San Miguel Tepezontes, Santa María Ostuma, Mercedes Umaña, Yayantique, Lolo Tiquillo, San Cristóbal, San Ildefonso, Victoria, Alegría, Tecapán, San Antonio de la Cruz, Ozatlán, San José Las Flores, San Emigdio y San Jorge. Este es uno de los programas principales, uno de los programas que el gobierno, como decíamos, está ampliando la cobertura para favorecer a estos grupos vulnerables. En total, la inversión en los programas sociales de este gobierno es de $201 millones en lo que va del año 2012 en 8 de los principales programas sociales. En 2008 había 2 programas y se invertían 35 millones. Compare usted, en el 2008, 35 millones en programas sociales y este año, 2012, son $201 millones en 8 programas. Y en esta fecha que les decía, antes del 2009, se contemplaban solamente 2 programas y se invertían apenas $35 millones. Paquetes escolares, que ya les mencionaba, y alimentación escolar, dirigidos a más de 1.300.000 niños y jóvenes de parvularia y básica. El vaso de leche también, que ese año se amplió a 1.100 escuelas, 500.000 de niños y niñas de 7 departamentos. Beneficios para 2.200 ganaderos y trabajadores del sector de la agricultura de nuestro país. Los ganaderos y ganaderas, 2.200, que se vieron beneficiados con este programa Vaso de Leche. Presidente, buenos días, estamos ya en el programa número 21. Imagínese usted que está acá pues para escuchar las preguntas de los amigos y las amigas radioescuchas y también para que los amigos y las amigas radioescuchas escuchen sus respuestas y sus comentarios y su información que siempre nos tiene como cada sábado a las 11 de la mañana. Buenos días, Daniel, buenos días a todos nuestros oyentes que todos los sábados a esta hora nos acompaña para que sea posible este diálogo abierto y franco entre el pueblo y este servidor. Como es costumbre, quiero abrir el programa compartiendo un par de temas con ustedes. Escuché atentamente algunos de los saludos que hiciste en la introducción al programa. Particularmente me quiero también congratular con toda la comunidad católica del país porque este día, 8 de diciembre, se celebra el Día de Nuestra Señora Inmaculada Concepción de la Virgen María. Y entonces, al igual que tú, envío también un abrazo de hermandad a católicos y católicas por conmemorar el Día de Nuestra Señora Inmaculada Concepción de la Virgen María. En cuanto a los programas sociales, también hay otro aspecto importante que quiero anunciar. Precisamente el día de ayer, todo el equipo de trabajo de Ciudad Mujer, que dirige mi esposa, la primera dama de la República y secretaria de Inclusión Social, se reunió con el alcalde de San Miguel y su consejo municipal para ver la posibilidad de construir un Ciudad Mujer en la oriental ciudad de San Miguel. ¿Y por qué razón? Primero porque cuando recorrimos todo el oriente del país y particularmente cuando estuvimos en cada uno de los municipios del departamento de San Miguel, pero sobre todo en la cabecera departamental, en la ciudad de San Miguel, fuimos acreedores del respaldo, del cariño, del aprecio que tiene el pueblo migueleño a este gobierno, en ese entonces como candidato de la presidencia de la República, a este servidor en tanto candidato, que por muchos años, en mi ejercicio periodístico, más de 20 años, fue justamente el pueblo de San Miguel el pueblo que más me acompañó. Si no el que más me acompañó, uno de los que más me acompañó sintonizando fielmente mi programa.
cuando fui nombrado candidato por el FMLN para las elecciones del 2009, podría también asegurar que fue uno de los pueblos que más acompañó y más trabajó por esa candidatura. Uno de los pueblos que más albergó el sentimiento de esperanza del cambio. Y por lo tanto, lo menos que puedo hacer, no solo por ese acompañamiento que ha hecho el pueblo de San Miguel a lo largo de más de 20 años de carrera periodística, no solo por el respaldo que recibimos durante las elecciones del 2009, al punto tal que fue el municipio de San Miguel, la ciudad de San Miguel, la que representó el más alto nivel de votación por la fórmula presidencial que yo presidía en ese entonces, sino porque también San Miguel es un pueblo que merece que concentremos nuestros esfuerzos como gobierno y particularmente merece tener un ciudad mujer. Pues la grata noticia que yo quiero compartir con los amigos que nos escuchan esta mañana, amigos y amigas, sobre todo con las mujeres de Oriente, con las mujeres de San Miguel, es que como resultado de esa conversación, el señor alcalde de San Miguel y su consejo municipal, don Will Salgado, se comprometió a facilitar todos los pasos necesarios para que Ciudad Mujer sea una realidad en noviembre del próximo año, a más tardar en noviembre del próximo año. Y hago público esto, primero porque tengo la autorización de la persona que está detrás de ese proyecto, de mi esposa Wanda, para anunciarlo, pero sobre todo también para llevarle esa buena noticia al pueblo de San Miguel de que dentro de un año aproximadamente, menos de un año, porque sería en noviembre del próximo año, Oriente tendría 2 Ciudad Mujer, uno en Morazán y otro en el departamento de San Miguel, particularmente en el municipio, en la ciudad de San Miguel. Si todo nos sale bien, en enero, durante la segunda semana, ahí por el 12 de enero aproximadamente, estaríamos inaugurando el tercer Ciudad Mujer en la ciudad de Santa Ana. Ya tenemos uno en Lourdes Colón, que tiene ya más de un año estar trabajando, el otro que recién inauguramos hace mes y medio en el municipio de Usulután. En enero estaríamos inaugurando el Ciudad Mujer de Santa Ana. En marzo, si Dios quiere, estaríamos inaugurando el Ciudad Mujer de San Martín. Y en noviembre estaríamos inaugurando 2 Ciudad Mujer, uno en Morazán y otro en San Francisco de Gotera y otro en la ciudad de San Miguel, con lo cual estaríamos dando cobertura a toda la zona oriental del país, una zona excluida del desarrollo, una zona donde las mujeres no han recibido una atención integral como la que van a recibir a partir del funcionamiento de esta Ciudad Mujer. Y con esto estaríamos cerrando la jornada. No podemos prometer más Ciudad Mujer de los que vamos a construir el próximo año, y además hay que tomar en cuenta que ya estaríamos prácticamente en la recta final de la carrera electoral de febrero del 2014, y después de las elecciones del 2014 prácticamente quedan nada más 3 meses para planificar la transición para el próximo gobierno y para consolidar los cambios, las transformaciones estructurales que hemos llevado a cabo en esta administración. Pero eso quería entonces, como escuché con mucha atención que estabas haciendo algunas valoraciones y una especie de cronología de los programas sociales y particularmente de los beneficios que estamos ampliando a través de algunos de ellos, como el caso de la pensión básica universal, donde hemos incluido más municipios, donde los adultos mayores serán beneficiados con esa pensión, pues aproveché también entonces para hacer este anuncio importante. Lo decíamos, San Miguel, solo cierro, San Miguel tendrá Ciudad Mujer en noviembre del próximo año. Lo decíamos, presidente, en el marco del aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es el próximo 10 de diciembre. En ese marco decíamos las acciones que se está implementando este gobierno para reconocer justamente, y no solo reconocerlo, sino también implementar acciones que vayan en el cumplimiento de esa declaración, de esos derechos fundamentales humanos de los salvadoreños y salvadoreñas. Y es que ese es el concepto de nuestra apuesta social, ya no más asistencialismo por parte del Estado. Ahora buscamos hacer de los sujetos que reciben el beneficio de la acción estatal, hacer los sujetos de derecho. Y por lo tanto, programas como el de la pensión básica universal, el de la entrega de la compensación económica para jóvenes en situación de alto riesgo y madres solteras, que supone el programa de apoyo temporal al ingreso,
la entrega de útiles escolares, zapatos y uniformes a 1.300.000 estudiantes de escasos recursos, el vaso de leche a 500.000 estudiantes, que el próximo año lo ampliamos a 800.000 estudiantes. La ración alimenticia a igual cantidad de estudiantes provenientes de familias pobres. Las pensiones, el programa de pensiones y otros beneficios que hemos diseñado para veteranos de guerra, para excombatientes, tanto del FMLN como de las Fuerzas Armadas. Y ahora, Ciudad Mujer, parten de una misma concepción. La política social en este gobierno no es concebida en forma asistencialista, ni mucho menos en forma clientelar. No buscamos atraer clientela para las próximas elecciones. Lo que buscamos fundamentalmente es hacer de estos sectores vulnerables, niños y niñas, jóvenes, mujeres, particularmente madres solteras, adultos mayores, personas con algún nivel de discapacidad, pueblos indígenas, personas que viven en la diversidad sexual, todos ellos son sectores vulnerables de la sociedad salvadoreña que tienen que ser atendidos y ser considerados como sujetos de derecho. Y en ese contexto, quiero volver sobre uno de los préstamos que más dificultades nos ha dado para lograr la ratificación del mismo por la Asamblea Legislativa. Me refiero al préstamo de $60 millones destinado a apoyar el programa de agricultura familiar. Esta semana, una vez más, y tengo que decirlo con todas las letras, una vez más, los diputados y diputadas del Partido Arena se han negado a votar este préstamo. ¿Por qué razón? Sencillamente porque responden a una dirigencia partidaria que no cree en la agricultura y en la ganadería nacional. Porque así lo hicieron durante 20 años. No me lo estoy inventando yo, ni me lo estoy sacando de la manga de la camisa. Durante 20 años, los dirigentes del Partido Arena, a través de los presidentes de Arena, no le apostaron a la agricultura y a la ganadería. Y lejos de eso, trabajaron para su deterioro progresivo. Concibieron una política agrícola con un evidente sesgo antiagrario. Nosotros, por el contrario, le apostamos a hacer de la agricultura y la ganadería nacional la locomotora del crecimiento. Apostamos que el sector agropecuario se convierta en uno de los sectores más pujantes de nuestro país. Ya llevamos varias semanas y es lamentable que sigan dilatando el voto para garantizar que estos recursos lleguen a las familias de agricultores y agricultoras de nuestro país, particularmente a los agricultores y agricultoras más pobres. Y escuchen bien este dato que quiero compartir con ustedes. El periodo de ratificación de este préstamo, que ya ha sido otorgado por el Banco Centroamericano de Integración Económica, lo elevamos a la Asamblea Legislativa el pasado 16 de marzo. Fíjese bien, no es un préstamo que acabamos de meter. El 16 de marzo lo metimos a consideración de la Asamblea Legislativa, es decir, hace 9 meses ya. Algo similar ocurrió con el préstamo de salud, que lo metimos en los primeros días del mes de mayo, cuando comenzaba la nueva legislatura, y fue hasta hace una semana que los legisladores de Arena finalmente dieron sus votos para hacer posible la ratificación y el primer desembolso de este préstamo que, como hemos explicado, será a mediados del próximo año por todo el proceso licitatorio que implica el erogar esos recursos, porque los proyectos que se van a apoyar con el préstamo de salud requieren de licitación. Pues en el caso de la agricultura igual, hace 9 meses solicitamos a consideración de la Asamblea Legislativa la ratificación de este préstamo. Por lo tanto, mienten los diputados de Arena, mienten cuando dicen que recién lo estamos discutiendo, que recién lo están analizando. Las observaciones que le han hecho a las partidas que se piensan financiar con este préstamo, las pudieron haber hecho hace 9 meses. Hace 9 meses no fue objeto de preocupación de los señores de Arena. Hasta hace algunos días, que a través de su presidente, el señor Cristiani, y de su jefe de fracción, don Donato Baquerano, y del subjefe de fracción, el señor Marroquín, el diputado Marroquín, es que han comenzado a hacer reclamos de que no están de acuerdo con las asignaciones que implica el préstamo, que consideran de que hay que reasignar algunas partidas, aproximadamente $13 millones. Puras excusas. Para que lo sepan muy bien los amigos radioescuchas, el propio expresidente Cristiani y el propio jefe de bancada de Arena, el diputado Donato Baquerano, le pidió
le pidió al secretario de Asuntos Estratégicos, Hato Asbun, que me dijera a mí que para aprobar este préstamo, antes yo tenía que influir en los legisladores del FMLN, que es nuestro principal partido aliado, para que dieran los votos para la elección del fiscal general de la República. Yo no digo que la elección del fiscal no es importante y el que se haya dado ya con 84 votos no sea algo digno de elogiar. Por supuesto que sí. Fiscal necesitábamos desde hace más de 2 meses. Y sobre todo luego con la enfermedad del fiscal adjunto, que la fiscalía quedó en manos del auditor fiscal, ya comenzábamos a tener algunos problemas de jueces que se negaban a seguir las instrucciones de los fiscales adscritos en los casos que ven, porque decían que no existía una cabeza al frente del Ministerio Público y no aceptaban que esas orientaciones vinieran del administrador, del auditor gerente de la fiscalía. Pues bien, ¿qué pasa ahora con el crédito de Agricultura? Está estancado. Tenemos hasta el 21 o 22 de enero para ratificarlo, pero mientras más nos tardemos en ratificarlo, más se va a tardar la institución acreedora en hacer los desembolsos, porque va a implicar que para buena parte de los programas que se van a financiar con estos 60 millones tendrán que hacerse licitaciones. Pero ¿qué hay detrás de los legisladores de Arena? Primero dijeron que no daban los votos para salud si el Ejecutivo no autorizaba el desembolso de 7 millones para el programa de asentamientos urbanos precarios en su fase 2, de los cuales el 10% de ese préstamo, o sea, 7 millones, iban para la comuna de San Salvador. Yo hablé personalmente con el alcalde Norman Quijano y le dije, mire, perdone que se haya dado ese atraso, pero no hay ningún problema, no tenemos ninguna dificultad en darles el aval, porque había que hacer un convenio entre Hacienda y la comuna de San Salvador, el alcalde de San Salvador, para su desembolso. Bueno, se les dio el dinero y aún así no votaban. Finalmente decidieron votar. Se hicieron reasignaciones de partidas presupuestarias porque no estaban de acuerdo en las partidas iniciales que iban a ser financiadas con salud. Finalmente se hicieron porque caímos en la cuenta de que las propuestas que estaban haciendo eran propuestas sensatas. Algunas no, y esas no se introdujeron en el préstamo. Pero no es cierto que por voluntad de los legisladores de Arena es que ahora tenemos recursos para comprar la planta de cobalto del Instituto Nacional de Cáncer o para comprar e instalar la unidad de hemodiálisis en el hospital de Usulután, que es la zona más afectada por problemas de insuficiencia renal crónica. No es cierto que ahora hospitales importantes como Sacamil van a estar equipados porque Arena dio sus votos. Eso no es cierto. Al contrario, ellos estaban obligados a dar sus votos porque el deterioro del sistema de salud pública es responsabilidad de ellos, porque en 20 años no invirtieron en la salud pública y por lo tanto estaban obligados a dar sus votos para que pudiéramos reforzar el sistema de salud pública y ya no seguirse oponiendo mezquinamente al avance del programa de reforma integral de salud. Pero no es cierto que entonces ahora la excusa que están dando con el caso del préstamo de agricultura, no es cierto que ahora, con sus votos, entonces se va a fortalecer la agricultura que se ha descuidado en el país. ¿Y quién la ha descuidado? Los ministros de Agricultura de los gobiernos anteriores no trabajaron por la agricultura. Yo no voy a decir que ellos son los responsables, probablemente sean instrucciones de su presidente y el presidente de la República, en ese entonces seguían instrucciones del COENA. El hecho está, y habría que ver el COENA de quién más recibía instrucciones, pero el hecho está en que nunca apoyaron la agricultura. Estos diputados y diputadas que ahora se niegan a dar los votos bajo el pretexto de que quieren seguir reuniéndose para orientar el destino de $60 millones, les vamos a decir una cosa: el gobierno ya no está dispuesto a seguir negociando este crédito. El ministro de Agricultura tiene claras instrucciones de ya no seguir negociando una eventual reasignación de recursos. No podemos aceptar que los recursos de este préstamo están destinados a la contratación de activistas del FMLN, como ellos lo han estado sosteniendo, como me lo dijo a mí el propio Donato Baquerano en una reunión que sostuvimos en Casa Presidencial, en el Salón de Ministros, hace ya meses atrás, que me dijo: mire, presidente, si es que el problema con ese préstamo es que lo va a utilizar el ministro para contratar activistas del FMLN. Y yo le dije: ¿y quién le ha dicho a usted que el ministro, que dicho sea de paso, quien negoció este crédito, no fue el ministro actual, Pablito Ochoa, sino que fue el ministro anterior, que se tuvo que retirar del gobierno por razones de salud, Mito López?
Y en ningún momento, bueno, y otra cosa, se negoció este préstamo y se diseñó con la asesoría de la FAO y del Ministerio de Desarrollo Agrícola del gobierno de Brasil. Instituciones serias que no se van a estar prestando para diseñar un préstamo para financiar la contratación de activistas. Me parece una falta de respeto a la FAO, me parece una falta de respeto al gobierno de Brasil y aún más una falta de respeto a la institución acreedora, al Banco Centroamericano de Integración Económica, que los diputados y diputadas de Arena estén diciendo que el crédito va a servir para financiar la campaña del FMLN porque vamos a contratar activistas del FMLN con el mismo. No nos han podido demostrar hasta ahora que ese es el propósito del crédito. Y no obstante, nosotros sí le hemos demostrado a Arena que por 20 años la agricultura fue abandonada y lo que estamos haciendo ahora con este préstamo es reconociendo a los campesinos y campesinas, especialmente a los pobres del país, que son sujetos de derecho y por lo tanto tienen derecho a que el gobierno invierta a través de este crédito 60 millones de dólares en su desarrollo. Yo les he contado en programas anteriores que el ministro Pablito Ochoa se ha sentado con legisladores, acordó incluso en una reunión, ya hace 2 semanas, reorientar algunas de estas partidas que yo autoricé y que el Banco Centroamericano de Integración Económica no tiene ningún problema en autorizar. Y sin embargo, la cúpula arenera sigue negándonos los votos. Y lo han dicho, quieren que se financie una entidad de carácter privado como es Procafé, a quien se le retiraron los recursos. No podemos, y se lo hemos dicho claramente, se los ha dicho el ministro de Hacienda, el ministro de Agricultura y Ganadería y yo a través de estos programas, no podemos destinar partidas de ese préstamo para financiar a Procafé porque es una institución privada. No niego la capacidad técnica que tiene Procafé en materia de investigación de la planta del café, no lo niego, pero que participe como cualquier otra institución privada en esa asignación de recursos a través de un proceso licitatorio tal como lo demanda la ley. Y si gana la licitación, pues entonces se le darán los recursos. Pero no podemos dejarlo consignado ya en el préstamo, que una parte de ese préstamo va a servir para eso. Hoy vienen a decir que lo que ellos quieren es construir plantas pasteurizadoras que el país necesita. ¿Y quién abandonó la agricultura? Que le pregunten a los ganaderos si fuimos nosotros quienes hemos rescatado la agricultura nacional. Con el programa Vaso de Leche le estamos dando empleo a 2.400 ganaderos a nivel nacional. Y ahora con la ampliación que vamos a hacer de la entrega de ese vaso de leche, que vamos a agregar 300.000 vasos más, o más bien 300.000 estudiantes más que se van a ver beneficiados con el vaso de leche como parte de su dieta alimenticia, entonces vamos a incrementar el número de ganaderos que se va a favorecer, sobre todo ganaderos de la zona oriental del país. Por lo tanto, ahora vienen a rasgarse las vestiduras y a decir que hay que destinar esos recursos para el montaje de 4, no estoy seguro, 3 o 4 plantas pasteurizadoras, porque eso es lo que necesita la ganadería nacional. Si ellos nunca se las dieron, no solo no se las dieron, sino que teníamos información de que las pocas que daba el gobierno se las daba a ganaderos que discrecionalmente el ministro de ese entonces decidía otorgar. Nosotros no estamos trabajando con ese criterio. ¿Hasta cuándo vamos a seguir con esto entonces? A ustedes que nos están escuchando les hago esta pregunta. ¿A quién eligieron para gobernar el país, ciudadanos y ciudadanas? ¿Eligieron a este servidor como presidente de la República o a un grupo de legisladores de Arena que son minoría? Porque son minoría, que son minoría en la Asamblea Legislativa. ¿A quién eligieron? ¿Eligieron a este servidor, quien tiene las facultades constitucionales de diseñar a través de sus colaboradores, que en este caso son los ministros, las políticas públicas de apoyo al sector agropecuario nacional? ¿O a ese pequeño grupo de legisladores que mezquinamente no quieren dar sus votos, que quieren tener sentado al ministro de Agricultura y Ganadería, a Pablo Ochoa, haciéndole perder su tiempo, queriéndolo convencer de que haga reasignaciones para favorecer intereses privados? ¿Por qué no siguen poniendo obstáculos para que la rueda del progreso camine? ¿Por qué siguen atándonos de mano? Una pregunta quizás más directa. Señores y señoras diputados y diputadas del Partido Arena, ¿por qué no nos dejan gobernar? Los señores de Arena quieren
insisto, que le demos plata a instituciones privadas. El caso de Procafé, ellos lo saben muy bien, no me lo estoy inventando yo. Esta es una entidad que siempre ha estado conducida por dirigentes de Arena. Ahí estuvo al frente de esto el amigo Mario Acosta, a quien aprecio, pero no vamos a negar de que es o fue un connotado dirigente del Partido Arena. Ahí estuvo también el amigo Barrientos, más conocido como el Grillo Barrientos, que ahí está en la Asamblea Legislativa, dándonos palos por la falta de aprobación, o más bien por la falta de voluntad, dice él, de este gobierno de no querer destinar algunos recursos para otras partidas tal como ellos la han diseñado. Que se recuerde él cuando fue agricultor, si recibió o no recibió apoyo de los gobiernos areneros de entonces, que nos diga claramente. Bueno, él estuvo al frente de Procafé. La Procafé es una institución a la que yo respeto, pero no vamos a negar de que ha tenido al frente de ella conocidos dirigentes del Partido Arena. Es ilegal entonces asignarle partidas, del préstamo a una institución privada. No lo vamos a hacer. No nos vamos a comprometer a darle dinero a Procafé. Prefiero, y óigase bien lo que voy a decir, prefiero perder este préstamo. Prefiero perder el préstamo. Prefiero que lleguemos al mes y al día en que el Banco Centroamericano de Integración Económica nos ha autorizado para firmar este préstamo previa ratificación de la Asamblea Legislativa. Prefiero perder este préstamo antes que seguir con la corrupción que imperaba cuando gobernaba el Partido Arena. Esto se acabó. No más corrupción, señores de Arena. Aquí, lamento informarles, las cosas se hacen con transparencia y con apego a la ley. El que ustedes en la Asamblea Legislativa destinen tiempo en desgarrarse las vestiduras, en presentarse como los adalides de la democracia, en presentarse como los adalides de la transparencia y la probidad. Si es que uno habla con el ejemplo. ¿Qué ejemplos de probidad pueden darnos ellos? ¿Qué ejemplos de transparencia pueden darnos los señores de Arena que estuvieron 20 años en el poder y negaron el acceso a la información pública? ¿Qué ejemplos? Díganme un funcionario de este gobierno que esté siendo procesado por irregularidades o que esté siendo procesado por actos de corrupción. Aunque hay muy pocos, no porque no haya más corruptos. Lo que pasa es que las autoridades del Ministerio Público no han tenido el coraje de investigar a fondo. Pero los que están presos o los que estuvieron presos y ya pagaron con cárcel sus arbitrariedades, no son de este gobierno, son del gobierno anterior. Nosotros hemos cambiado la forma de gobernar. Ya no es un partido, señores de Arena, el que se apropia del Estado para favorecer a sus dirigentes, o a un grupo de empresarios, o a entidades privadas que trabajan para el partido. ¿Cómo tenemos que pedirle y hacerle entender a los diputados y diputadas de Arena que nos dejen gobernar? Señores de Arena, ya no tienen excusas, voten ya ese préstamo, hagan su trabajo, dejen gobernar, que es mi trabajo, que lo seguiré haciendo hasta el último día de mi mandato. Aunque no le guste la cúpula aranera, vamos a seguir cambiando El Salvador, porque tenemos un rumbo claro, un rumbo trazado. El préstamo lo necesitamos para apoyar el sector agropecuario nacional que fue descuidado durante 20 años, para saldar una cuenta histórica con este sector que no fue atendido durante 20 años. Por eso es que cuando aparecen en televisión diciendo que apoyan el agro, nadie les cree. Nadie les cree porque su apuesta fue otra. Su apuesta fue hacer del país un país maquilero y no lo lograron. Dijeron que iban a estimular la producción nacional y que iba a ser El Salvador un país exportador y no lo lograron. El país que nos heredaron maltrecho lo estamos tratando de sacar adelante, con mucho esfuerzo. Y este préstamo es necesario para ello, pero no nos vamos a dejar chantajear. Prefiero que el préstamo se pierda antes que hacer las reasignaciones que ellos están pidiendo que se hagan. Hay otro tema al que quiero referirme unos minutos relativo al endeudamiento de este gobierno. En una entrevista televisiva, esta semana escuché al amigo candidato a la presidencia y alcalde de San Salvador, candidato a la presidencia por el Partido Arena, doctor Norman Quijano. Él dijo que el Partido Arena le había dado al gobierno más de 3.400 millones de dólares en préstamos. Aquí hay dos cosas que quiero decir, porque además de eso agregó
tanto dinero que han tenido en préstamo y qué es lo que han hecho. 2,5 kilómetros del Boulevard Diego de Holguín, quiero corregirle, no se llama Diego Holguín, se llama Boulevard Monseñor Romero. 2,5 kilómetros nada más, dijo. Eso es lo único que han construido. Pues que lo que pasa de que como él gobierna San Salvador, no sale de San Salvador y no... Hay inversiones importantes. La longitudinal del norte la terminamos de construir nosotros. Los puentes, 3 o 4 puentes que están en la longitudinal del norte los hicimos nosotros. Ahí están los puentes, que los vaya a ver. El puente que se cayó como resultado de la tormenta última y que comunica Sonsonate con Santa Ana a la altura del pueblo de Ateos. Ese puente lo construimos nosotros. Quizás como él no va hasta Santa Ana, no se ha dado cuenta de que el puente ya se construyó o no se dio cuenta que el puente se cayó. Pero nosotros hemos construido ese puente. Las cárcavas, cerca de 360 cárcavas. ¿Quién las ha hecho? Este gobierno, y esa es inversión pública. Bueno, quizás como él y sus colaboradores no viven cerca de una cárcava, no se ha dado cuenta que nosotros hemos, poco a poco, reduciendo el riesgo que implica vivir al borde de una cárcava. La carretera Los Chorros, que por cierto está provocando congestionamientos que no es nuestra responsabilidad, pero en algún momento había que repararla. Los hospitales, si nosotros construimos el hospital de Zacatecoluca, el hospital de San Vicente, el hospital de Usulután, y ahora vamos a construir el próximo año el hospital de La Unión y el Hospital Nacional de Maternidad, y eso no es obra física. ¿Por qué mentir a la población y decir que con los más de 3,000 millones de dólares que Arena le ha autorizado a este gobierno, apenas han hecho 2,5 kilómetros del Boulevard Monseñor Romero? Si no sale de su oficina o se limita a inaugurar plazas en zonas residenciales, no tengo culpa yo que no se haya dado cuenta la cantidad de obra física que hemos llevado a cabo en este gobierno. Por lo tanto, yo no puedo aceptar como presidente de la República que en mi gobierno la única obra física que se ha hecho es terminar la Diego de Holguín. Ya eso es un mérito, porque tuvimos que desenredar una maraña de dificultades y tuvimos que superar la práctica del pasado de darle la obra física a empresas, a unas cuantas empresas que se enriquecían de los recursos públicos y que se aprovechaban de la proximidad con los funcionarios de gobierno para ganar las licitaciones. Pero no es cierto que solo la Diego de Holguín, así llamada antes, ahora Monseñor Romero, es la única obra física visible que hemos construido. Es la única obra física visible en los alrededores de Merliot, Santa Tecla, Antiguo y aquí por Casa Presidencial. Pero eso no significa que no haya obra física que hayamos realizado en otras áreas, no solo de San Salvador y del Gran San Salvador, sino que en otras zonas de todo el país. No es la primera vez entonces que escuchamos informaciones interesadas, ni seguramente será la última. Hace apenas unas semanas en medios de comunicación españoles también nuestro amigo Norman Quijano dio unas declaraciones sobre el gobierno y el rumbo del país totalmente tergiversadas. Dijo: todos los organismos financieros internacionales, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, nos han retirado el acuerdo stand-by. Nos han retirado el acuerdo stand-by. Perdone, el acuerdo stand-by se firma con el Fondo Monetario Internacional. El BID, el Banco Mundial o el BCE o cualquier otra institución acreedora no nos puede retirar el acuerdo stand-by, porque ese se firma con el Fondo Monetario Internacional y el Fondo Monetario Internacional no nos ha retirado el acuerdo stand-by. Estamos negociando su ampliación y su reformulación, dadas las nuevas condiciones fiscales que estamos enfrentando. ¿Qué significa entonces? Que el alcalde desconocía que el acuerdo stand-by se firma con el Fondo Monetario y que nada tiene que ver el Banco Mundial y el BID. Hay que documentarse antes de hacer una crítica. Eso no puede ignorarlo alguien que pretende ser el presidente de un país. Con todo gusto, yo le ofrezco al alcalde Norman Quijano, que aspira a ser presidente de la República, con todo gusto yo le ofrezco asesoría para que entienda cómo se manejan las cosas públicas. Luego acusó al gobierno de endeudarse desmesuradamente y dijo textualmente: nos han endeudado en 3 años en 3.300 millones de dólares y hoy hemos leído que están aprobados otros 800 millones más en préstamos. En el momento en el cual
la Asamblea nos autorizó la emisión de 800 millones en bonos para pagar una deuda que fue contraída por el entonces presidente de la República, hoy alto dirigente de Arena, don Francisco Flores Pérez. Nuevos errores. Ya hablaremos de ese endeudamiento si nos da tiempo, pero esos 800 millones a que él hizo referencia no es un préstamo. No es un préstamo. Es una emisión que nos permite cumplir un compromiso con aquellos compradores de bonos que allá en el año en que se emitieron esos bonos por el gobierno del presidente Flores y que fueron autorizados por la Asamblea Legislativa, en ese entonces dominada por el Partido Arena, a los 10 años esos compradores de bonos tienen la posibilidad de redimir sus bonos, es decir, de venir a cobrar lo que ellos adelantaron en la compra de bonos más el interés acumulado, que es la ganancia que perciben por ese dinero que desembolsaron en ese entonces hace 10 años. Entonces necesitamos dinero para cumplirles, para cumplir un compromiso que fue adquirido por ellos, no es un compromiso nuevo. Y además lo que sobre, porque seguramente no todo se va a redimir, es un dinero que lo vamos a utilizar en convertir deuda de corto plazo en deuda de largo plazo, porque la de corto plazo paga intereses más altos y entonces la parte del presupuesto que se destina al pago de la deuda va a ser menor y eso va a liberar recursos que podemos utilizar, no solo nosotros, el próximo gobernante también, en la gestión social. En otro periódico, también español, volvió a atacar al gobierno y miren lo que dijo textualmente. Han aumentado las extorsiones, los robos y los desaparecidos de forma impresionante. En los primeros 3 meses, más de 1.500 desaparecidos. Bueno, no podrá ignorar el alcalde de que 1.500 personas desaparecidas dijo, cuando la realidad es que tenemos 600 desaparecidos en 11 meses. Yo no sé dónde sacó esta cifra. En esa entrevista de hace un mes se acusó al gobierno, decía yo, de endeudarse por 3.300 millones. Esta semana volvió a hablar de que la deuda adquirida por este gobierno es de 3.400 millones de dólares. Solo que esta vez no habló de más de 4.000 millones como la vez anterior que sumó los 800 millones de la emisión de bono. Porque como él dijo que esos 800 millones que se acababan de aprobar se sumaban a la deuda, al sumarlos salen más de 4.000 millones de dólares. Al amigo Quijano hay que explicarle, y a los amigos de Arena, porque me imagino que los diputados y diputadas de Arena son los que le asesoran. Yo entiendo, a veces uno comete errores. Yo cometí errores en la campaña porque mis asesores no me daban la información adecuada. Un candidato, si bien es cierto, está obligado a manejar algunos aspectos elementales de la administración pública, si aspira a ser presidente de la República, pero también debe dejarse asesorar. Los asesores le están asesorando mal, y que son los mismos asesores que asesoran a los diputados. Y a veces los diputados se convierten en asesores del candidato. Al doctor Quijano hay que explicarle que la deuda contraída por el gobierno en 3 años y medio es de 1.551.9 millones de dólares y no de 3.400 como dijo. Esta es la deuda aprobada en la Asamblea por su partido y no los más de 3.400 millones de los que habla. Existe una deuda pensional que aparece en el 2006 cuando el gobierno de entonces, ¿quién gobernaba en el 2006? ¿Gobernábamos nosotros? No, gobernaban ellos. El gobierno de entonces creó el Fideicomiso de Obligaciones Previsionales, conocido por sus iniciales como FOP, F-O-P, Fideicomiso de Obligaciones Previsionales. Con este mecanismo legal, con este fideicomiso, las administradoras de fondos de pensiones, conocidas como AFPs, están obligadas a adquirir títulos del Estado. De esta forma, se financia el pago de unos 100.000 pensionados del Instituto Salvadoreño del Seguro Social y del INPEP. Se financian con deuda gracias a un mecanismo que resolvió el pago de las pensiones a corto plazo, pero que a mediano y largo plazo puede llegar a ser insostenible. El doctor Quijano tiene que recordar todo eso porque en ese momento él era diputado de la Asamblea Legislativa y creo que secretario de la Junta Directiva. Quien dio vida al fideicomiso fue el Partido Arena. Quien dio vida a ese fideicomiso, que es una máquina de generar deuda, que permitió resolver el problema de corto plazo, que es el pago de pensiones, pero que en el mediano y largo plazo, y lo sabían muy bien, por lo menos los asesores de ellos cuando votaron lo sabían muy bien, se volvía insostenible. Es una deuda que los señores de Arena deberían saber
que no pasa por la Asamblea ni nada tiene que ver el Ministerio de Hacienda con ella. Es una deuda que desde 2009 ascendió a 2.200 millones de dólares, el 9% del PIB. Es un legado que heredó este gobierno y tenemos que seguir pagándola. De modo que cuando se habla de 3.400 millones de dólares de deuda, hay que tomar en cuenta que la deuda autorizada por la Asamblea Legislativa no llega ni a los 1.600 millones de dólares en este gobierno. La otra que se le agrega es la deuda que se generó con la creación de este fideicomiso de obligación previsional, que otros países no lo suman a la deuda pública, y si nosotros quitáramos esa deuda, que no ha pasado por la Asamblea, ni que tampoco tiene que ver con el Ministerio de Hacienda y por lo tanto con el gobierno, entonces nuestra deuda sería menos. La deuda contraída por este gobierno, los amigos que nos están escuchando la pueden encontrar en obras como el recién terminado Boulevard Monseñor Romero, que tuvimos que adquirir un nuevo crédito que nos dio el Banco Centroamericano de Integración Económica para poder financiar la conclusión de la obra que había sido dejada abandonada por administraciones anteriores. El Hospital Nacional de Maternidad, que ahora lo estamos construyendo con un nuevo préstamo que también hemos logrado con el Banco Centroamericano de Integración Económica, porque el dinero del préstamo que se adquirió para reconstruir el Hospital Nacional de Maternidad, a saber qué se hizo. La sede de Ciudad Mujer es con préstamos. La sede de Lourdes Colón, la sede de Usulután, la sede que vamos a inaugurar en Santa Ana en enero, la sede que vamos a inaugurar en San Martín en marzo, la sede que vamos a inaugurar en Morazán en noviembre, y a finales del mismo mes la sede que vamos a inaugurar de San Miguel, son obras construidas con préstamos. La calle Nueva Concepción a Chalatenango, con préstamo. Las obras que se ejecutan por el FISDL, o más bien, que ejecutan las alcaldías porque a ellas les da el FISDL el recurso, son préstamos. El equipamiento de los equipos comunitarios de salud son préstamos. Ahora el programa de Plan de Agricultura Familiar, 60 millones de dólares, son préstamos. El programa de apoyo temporal al ingreso para apoyar a jóvenes y madres solteras son préstamos. El fortalecimiento de la policía y de las Fuerzas Armadas, igual. Como ven, ¿quién miente? ¿Quién piensa que el pueblo salvadoreño se chupa el dedo y se traga todas las mentiras que se van a decir la Asamblea Legislativa? Una vez más hemos aplicado el mentirómetro. Así seguimos así, resulta que los diputados de Arena y diputadas, y lamentablemente su candidato, van a superar récords históricos en cuanto a la medición de las mentiras que se dicen, aprovechando la impunidad que les da el tener un micrófono enfrente y que nadie les pueda decir nada. Porque como dice la Constitución, los diputados no serán responsables por las acciones o juicios que emitan. Y entonces se dan el lujo de decir cualquier cosa. Pero afortunadamente en nuestro país existe libertad de expresión y tenemos posibilidad, a través de este programa, y en la medida en que los medios de comunicación retomen lo que se está diciendo en este programa, el derecho de réplica y de poder aclarar cómo realmente son las cosas. Muy bien, ya son las 12 del mediodía con 1 minuto en todo El Salvador. Vamos a ir a una pausa. Al volver, las preguntas que han llegado al 135, se lo recordamos, 135 completamente gratis, para que usted envíe sus preguntas al presidente de la República, y enseguida también el de la respuesta en este espacio, o si no, en la semana un equipo de Casa Presidencial dará seguimiento y la va a canalizar a la instancia que corresponda. Ya regresamos. Usted escucha Conversando con el Presidente. No nos cambie, enseguida regresamos. El gobierno realiza la mayor inversión social en la historia del país. Este año invierte más de 200 millones de dólares en 8 programas que benefician a más de 1 millón de salvadoreños. La entrega de uniformes, zapatos y útiles escolares es el programa más valorado por la población y contribuye a reducir notablemente la deserción escolar, a la vez que dinamiza las economías locales. Así se revientan los cohetes. Pa' que aprenda, mijo. Mire bien. No, papi, no. Ay, me da miedo. No sea niñón, que no entiende. Compórtese como hombrecito. ¿De qué manera quiere que se lo diga? ¡Ay, mi mano! ¡Me quemé! ¡Mami, me quemé! No esperes a que suceda. La pólvora es un fuego que muchas veces mata.
La efectiva labor conjunta de la policía y la Fuerza Armada, más la tregua entre pandillas propiciada por la Iglesia Católica, han permitido una considerable reducción de homicidios. De un promedio de 14 al día, hemos bajado a 5 homicidios diarios. Eso significa una baja del 51%. De esta forma, fortalecemos la paz social y mejoramos las condiciones para avanzar hacia el crecimiento económico de nuestro país. Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. Aquí estamos de nuevo, conversando con el presidente. Continuamos. Bien, le recordamos también a los amigos y las amigas que nos sintonizan en los Estados Unidos o que deseen sintonizarnos que pueden marcar el 979-282-4145. 979-282-4145. Es completamente gratis desde cualquier línea de teléfono para que sintonicen Radio Nacional y por supuesto el programa Conversando con el Presidente. Vamos a escuchar entonces en estos momentos las preguntas. Bueno, buenos días, señor presidente. Quisiera saber por qué la empresa 205 SET Sonsonate carga un rótulo en medio, ahí en el bus, donde dice que le cobra todo niño mayor de menos de 2 años en adelante toda pasaje. Yo pregunté con uno de los que trabaja y me dijo que porque no les pagan el subsidio. Gracias. Sí, nomás una preguntita ahí, ¿qué estará pasando con el Fovial? A mi ver de que pues no está funcionando muy bien, será, no sé, porque los que tenemos carros seguimos pagando el impuesto de la gasolina y para ver calles en mal estado, no sé qué estará pasando ahí. Sí, señor presidente, mi pregunta es ¿por qué a los empleados privados los dan bien poquito aguinaldo? No sé si se podrá arreglar ahí para que nos puedan dar, aunque sea un pago del mes por año, señor presidente. Hola, quisiera saber que si es cierto que van a quitar la renta o la van a suspender el otro año, que si ya no la van a regresar. Gracias. Saludos al presidente. Buenas tardes, señor presidente. Soy Carlos Humansoro. Soy un padre soltero, soy extranjero. Soy nicaragüense, pero tengo ya varios años de estar acá como residente temporal. Hace poco solicité la residencia permanente, pero todavía está en duda que me la den. Además, quería suplicarle su ayuda. Dice que soy un padre soltero, como ya le expliqué. Estoy criando a 3 hijos que son salvadoreños. Yo no tengo ninguna ayuda. Vivo acá en Soyapango, en la línea férrea. Si me puede ayudar a que me salga la residencia permanente o para poder sacar una casa. Muchas gracias. Bien, las 12:06. Vamos rápidamente a las respuestas del presidente de la República. Vamos a ser breves para dar oportunidad a más preguntas en esta hora de tiempo que nos queda. Pregunta el amigo por qué en la ruta 205C de Sonsonate se ha puesto un rótulo indicando que todo niño menor de 1 año paga pasaje. Estimado oyente, quiero decirle que el Viceministerio de Transporte ya tiene este caso en sus manos para verificar su denuncia y determinar la responsabilidad de esa ruta. Ni la ley de transporte ni el reglamento de tránsito regulan el tema de tarifas para niños. Esto se lo ha sacado el dueño de esta unidad de la manga de la camisa. Ahora bien, me parece un abuso que se quiera cobrar a menores de 1 año que van sentados sobre su madre o parientes y que no ocupan espacio adicional. Ese es un abuso. Lamento sinceramente que esta ruta vincule, si es así, la tarifa con el atraso en el pago del subsidio. Nada tiene que ver una cosa con otra. Yo he escuchado atentamente a algunas asociaciones de empresarios del transporte público decir, por ejemplo, y esto fue hace algunos días, que amenazaron con despedir al personal
argumentando que no tenían liquidez porque no se les ha dado el subsidio al transporte. Señores responsables o directivos de esta asociación de empresarios, no quieran echarle la culpa al gobierno por el tema del subsidio, y más aún por su ineficiencia empresarial. Si son ineficientes y esto les ha llevado a tener problemas de liquidez, no le echen la culpa al gobierno. Revisen sus métodos de trabajo. Porque les voy a decir una cosa, si es que la filosofía del subsidio no es que se quede de una vez para siempre. Cuando el subsidio se diseña, se concibe como una compensación económica que daba el gobierno, dadas las dificultades por las que estaba atravesando el sector, en el entendido que tanto gobierno como empresarios iban a poner de su parte para superar este clima de dificultades. El gobierno ha ido haciendo lo suyo, y particularmente este gobierno. El viceministerio de Transporte se ha metido a una tarea de reordenamiento del sector, de limpieza del sector, de creación de un nuevo sistema público de transporte, como es el Citrans. Ahora falta que ustedes hagan su propio esfuerzo, de modo tal que nosotros no podemos aceptar que nos echen la culpa de los que van a despedir por la ineficiencia producto de la mala administración que han hecho de sus empresas. Nosotros no vamos a seguir financiando la corrupción ni la ineficiencia. Para 2013, insisto, se va a reducir el subsidio y únicamente vamos a cancelar el subsidio que proviene de los fondos del Cotrans, que es la contribución que dan todos los amigos y amigas que tienen vehículo propio y que echan combustible. De ahí, del precio de la gasolina que pagan, se descuentan 10 centavos que van para financiar el Cotrans, con lo cual se paga una parte del subsidio. Esto es lo único que vamos a dar porque así lo aprobaron los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa. Si al final de cuentas vienen los diputados de Arena y del FMLN y se ponen de acuerdo y deciden prorrogar por un año más la parte del subsidio que da el gobierno, que da Hacienda, y que implica, por lo tanto, una erogación de casi 60 millones de dólares. Si vienen los diputados y se ponen de acuerdo porque pueden hacerlo, pues entonces ahí nos crea un problema, porque esa partida no fue autorizada por la Asamblea Legislativa. Yo no puedo sacar dinero para pagar un subsidio si no me crean la partida, porque entonces se vuelve ilegal. Los diputados podrán ponerse de acuerdo y por razones electorales, ya que el próximo año es un año electoral, aprobar esta iniciativa que están promoviendo tanto Arena como el FMLN de aumentar, o más bien de prorrogar la vigencia del subsidio actual, que implica no solo la parte que se cancela con fondos del Cotrans, sino que la parte que se cancela con fondos de Hacienda. Hacienda no tiene ese dinero y tampoco lo va a tener el próximo año porque no fue aprobado por el presupuesto que autorizó la Asamblea Legislativa. Entonces, la única manera de poder pagar ese subsidio es haciendo una reforma al presupuesto que el gobierno no la va a hacer. El gobierno no la va a hacer porque consideramos que el subsidio tiene que ser reducido, tiene que ser focalizado y tenemos que apelar a las buenas prácticas administrativas de los empresarios que ya de una vez por todas deberían de comenzar a hacer. La segunda pregunta, ¿qué está pasando con el Fovial? Dice, a nivel de que no está funcionando muy bien, dice él. ¿Será, dice, que los que tenemos carros seguimos pagando el impuesto en gasolina y ver las calles en mal estado? Pregunta, ¿qué está pasando ahí? Muchas gracias por su comentario, señor. El Fondo de Conservación Vial, conocido como Fovial, en 3 años y medio, ha construido y rehabilitado 325 kilómetros nuevos de carreteras con una inversión de 134 millones de dólares. Usted pregunta, ¿qué ha pasado con el Fovial? Bueno, en 3 años, que es lo que yo voy a dar cuenta, 3 años y medio, que es lo que lleva mi gobierno, hemos construido y rehabilitado 325 kilómetros. Con una inversión de 134 millones de dólares. Ahí va el dinero que usted paga a través del impuesto que le cobran cuando compra la gasolina. Obviamente que a pesar de esta millonaria inversión, la realidad es que los recursos que hemos invertido no son suficientes y siguen habiendo calles en mal estado. Unos 1.400 kilómetros de carretera requieren trabajos mayores que un simple bacheo porque las vías tienen tal deterioro que el bacheo es insuficiente.
Esos 1.400 kilómetros es lo que se llama mora vial, una mora que comenzó, oiga bien, en el año 2002, cuando comenzó a operar el Fovial y que se ha ido incrementando con los años. Por supuesto, hemos sufrido inviernos copiosos que han contribuido a dañar aún más las carreteras y que van acortando la vida útil de esta. Además, el Fovial tiene que destinar fondos también para reparar cárcavas en las propias calles. Hay que recordar que Fovial recibe 20 centavos por galón desde que se creó hace 10 años. Nació para atender 4.000 kilómetros y ahora atiende 6.600 kilómetros. Por ello, vamos a presentar, o más bien hemos presentado estrategias para buscar más fondos para Fovial en la Asamblea y poder atender con garantía las calles. En el 2013, Fovial tendrá unos 20 millones más de los que tiene ahora al recibir los ingresos de multas y matriculación de vehículos. También la Asamblea aprobó que el Consejo Directivo del Fovial puede emitir títulos para obtener fondos. En estudio en la Asamblea sigue que en vez de una tasa fija de 20 centavos se cobre el 6.5% y que ésta se incremente hasta el 10% en el 2014. Aún con escasos fondos, Fovial trabaja en carreteras, y ustedes lo pueden ver, la rehabilitación de la calle Los Chorros, donde se invierten 13 millones de dólares, obras recién finalizadas de más de 30 kilómetros aquí en la Troncal del Norte. O sea, ahí están los dineros que usted está preguntando, amigo, de que se están cobrando con el impuesto que se cobra en la gasolina. Dice otra persona que nos habla de por qué los empleados privados nos dan un poquito aguinaldo, que si se puede arreglar eso, y propone de que se les pague un mes por año de trabajo. Yo comprendo su inquietud, pero hay que tener en cuenta que el monto del pago de aguinaldo se regula en el Código de Trabajo y varía según la antigüedad del trabajador. Es decir, aunque hay empresas que pasan por alto esta reglamentación, pero en buen sentido, porque pagan un aguinaldo mejor que el que deberían de recibir como resultado de la antigüedad o de lo que establece el Código de Trabajo, pero la mayoría se acogen al Código de Trabajo y entonces, no sé, en el caso de la empresa en la que usted trabaja, muy probablemente le estén aplicando el Código de Trabajo. Para su información, para aquellos con una antigüedad de 1 a 3 años de trabajo, el aguinaldo, dice la ley, será igual a 10 días de salario. Si el trabajador tiene de 3 a 10 años en la empresa, el aguinaldo aumenta a 15 días de salario. Para los que tengan más tiempo, o sea, arriba de 10 años de estar en la empresa, el Código de Trabajo establece que será igual a 18 días de salario. El Código de Trabajo establece esos rangos de pagos mínimos. Esto es lo mínimo que una empresa tiene que pagarle al trabajador. Entre 1 a 3 años, 10 días de salario. De 3 a 10 años, 15 días de salario, y arriba de 10 años, 18 días de salario. Ahora bien, hay empresas que por políticas internas, como dije, o porque se rigen por un contrato colectivo, dan un mes de salario de aguinaldo sin importar la antigüedad, y trabajadores que tienen menos de 3 años ya reciben un mes. Eso ya es parte del contrato colectivo que se establece, es decir, del arreglo que una empresa hace con sus trabajadores. Lo que sí es que el salario se debe de pagar entre el 12 y el 20 de diciembre. Por esa razón fue que nosotros observamos, más bien sancionamos con rapidez el decreto de ley que aprobaron los diputados de la Asamblea Legislativa, que exonera del pago de retención de renta, más bien del pago de la renta, a aguinaldos que andan por los 400 y pico de dólares. Precisamente lo hicimos rápido para que ya en los aguinaldos que se tienen que comenzar a pagar a partir del 12 hasta el 20 de diciembre esté aplicada esta nueva disposición. El Ministerio de Trabajo va a anunciar un plan de inspecciones a empresas a partir del 21 de diciembre para verificar si se está pagando o no el aguinaldo a tiempo. Cualquier denuncia de atraso en el pago de aguinaldo o de adulteración de esto que he dicho yo que lo establece la ley, usted lo puede hacer el 25, 29, 38, 38. Necesariamente para pagar de modo diferente el aguinaldo habría que hacer una reforma al Código de Trabajo y eso ya no está en manos del Ejecutivo, sino que en manos de los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa. ¿Quiere saber si es cierto que quitarán la renta, si la suspenderán el otro año? Gracias por su pregunta. Entiendo que es algo que se estará preguntando mucha gente. Como recordarán, ya en diciembre del año pasado, la Asamblea aprobó las reformas a la Ley de Impuestos sobre la Renta que entraron en vigor en enero de este año. ¿Y en qué consisten estas reformas? Primero, los trabajadores con un salario inferior a $520 mensuales este año ya no han tenido que pagar impuestos de la renta, es decir, no han tenido retención mensual. Si usted está
señora que nos habló, en este grupo de asalariados que ganan hasta $520 al mes, que es el grupo que más o menos representan 262,000 trabajadores, no le van a devolver renta porque no le están reteniendo este año. Fíjese bien, si su pregunta es que el próximo año ya no va a haber devolución de renta, ya no va a haber devolución de renta para aquellos que no se les ha retenido renta. ¿Y quiénes son esos? Los que ganan hasta $520 mensuales. Si usted gana hasta $520 mensuales como salario, no como ingreso, no como honorario, perdón. Si gana hasta $520 mensuales, no se le ha retenido renta y por eso es que el próximo año, en el 2013, no hay nada que devolverle. Ahora, si usted gana entre $520 y $6,144 mensuales, va a mantener su contribución como otros años, es decir, tiene la retención que por ley, y si hay necesidad de devolverle, pues se le devolverá. Existe un sector de trabajadores que está por honorarios, como he dicho, por servicios profesionales. A ellos no les aplica la reforma anterior, por lo tanto, no interesa el monto de los honorarios que reciben. Puede ser menos de $520 mensuales, pero como está por servicios profesionales, gana un honorario, entonces a ellos sí se les retiene. Se les descuenta cada mes el impuesto de la renta, no importa cuál sea su salario. Y el próximo año, por tanto, se les devuelve la renta según procede conforme la ley. Aprovecho esta pregunta para recordar que siempre nos llaman personas a las que no se les ha devuelto el dinero de la renta este año. Quiero decir, y estos son datos frescos del Ministerio de Hacienda, que a la fecha se han devuelto el 98% de 444,000 devoluciones. Es decir, 436,000 devoluciones. Para aquellos que insisten de que nos hemos atrasado en la devolución de renta, no, señores. A estas alturas ya el 98% de los que deberían de recibir la devolución la han recibido. Nos quedan los menos. Nos quedan más o menos 7,800 personas a quienes se les tiene que devolver la renta que se les retuvo el año pasado. La mayoría son rentas con montos arriba de los $500. En lo que queda el mes de diciembre vamos a terminar de entregar los montos de las declaraciones correspondientes al año 2011. El próximo año, gracias a la reforma de ley que hemos mencionado, se va a reducir toda esta tramitología en la medida que a casi 250,000 de personas no se les va a tener que devolver renta porque este año no se les ha retenido, no se les ha descontado nada. Y vamos a la última pregunta. Es un padre soltero nicaragüense que solicitó la residencia, pero que aún no se le ha dado. Está criando 3 hijos, no tiene ayuda y vive en Soyapango, en la línea férrea. Y pide ayuda para ver si puede obtener una residencia permanente, para de esa manera poder acceder a una casa, me imagino que a través de un crédito. Amigo, Carlos Humansor, recuerdo que se llama, quiero felicitarle por su responsabilidad primero como padre soltero que está sacando adelante a sus 3 hijos. Es encomiable el hecho que a pesar de las dificultades que ha tenido, a pesar de que usted no tiene una compañera de vida, está sacando adelante a sus 3 hijos. En nuestra sociedad es más frecuente el fenómeno contrario, que son las madres, muchas veces solas, quienes toman las riendas del hogar y sacan adelante a sus hijos. Pero en este sentido, usted es un ejemplo de padre de familia. La residencia permanente, el trámite no demora más de 2 meses desde que se entregan los documentos, señor Humansor. Desde Migración le hablarán tanto pronto resuelvan su caso. Yo espero que lo resuelvan y que le den, puesto que si tiene trabajo y con este trabajo sostiene a sus hijos, lo lógico es que le den la residencia permanente. Con respecto a la vivienda, en la actualidad el Viceministerio de Vivienda sigue con la entrega de escrituras de casas que están en calles en desuso y en la vía férrea. En lo que queda del año vamos a completar 500 escrituras entregadas. Sin embargo, las casas, como la suya, en la línea férrea de Soyapango, no están incluidas en este grupo. La Asamblea tendrá que hacer un nuevo decreto para ello, para poder incluir a su casa en este grupo. Mientras tanto, su caso está en el Fondo Social, como en el Fondo para la Vivienda Popular, Fonavipo, para ver qué soluciones de vivienda y crédito pueden ofrecerle siempre según sus posibilidades. Bien, las 12:22 en todo El Salvador. Vamos a escuchar más preguntas del público y enseguida también las respuestas del presidente de la República. Hola, señor presidente. Quisiera saber por qué la unidad de salud de Armenia, Sonsonate, no trabaja de noche. Gracias. Señor presidente, yo soy miembro de la Policía Nacional Civil. Solamente quisiera saber cómo está con la situación de los pagos, tanto atrasados como los que vienen para este año.
Mi pregunta es, ¿por qué el empleo desde que empezó el gobierno de don Mauricio, el empleo, yo era trabajador de una empresa, dijeron va a haber recorte porque el presupuesto de la nación no alcanza? ¿Por qué mi trabajo me lo quitaron si yo tengo hijos que mantener? Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Mauricio Ramírez, trabajo en El Salvador y quisiera saber cómo puedo hacer para adquirir una casa en Santa Ana. La vez pasada hice un proyecto de casas, fui con una hija mía y no sé, no me llamaron, no sé por qué, y creo que el sueldo para comunado me da. Entonces quisiera saber qué es lo que quisiera hacer, pues tengo 51 años. Señor presidente, tengo una interrogante. ¿Qué va a pasar cuando usted salga a la presidencia si los útiles escolares se les estarán dando siempre a los niños, a la gente de bajos recursos? Escucho aquí en el tránsito de San Miguel. Gracias. Presidente, escuchamos a continuación su respuesta a las preguntas del público. Bueno, primero, la Unidad de Salud de Armenia en Sonsonate dice que no trabaja de noche y recomienda que lo haga. Muchas gracias por su observación. Usted tiene razón. La Unidad Comunitaria de Salud Familiar o Unidad de Salud en Armenia, en Sonsonate, funciona en horario normal de lunes a viernes. Con el apoyo de FOSalud, este centro está abierto también los fines de semana y días festivos de 8 de la mañana a 4 de la tarde. La falta de fondos, amigos, nos impide tener abierto este centro de salud las 24 horas del día. Quisiéramos que todas las unidades de salud funcionaran como lo hacen los hospitales 24 horas del día, los 365 días del año. Pero es un problema de recursos el que no nos permite mantener abiertas los centros de salud como este todo el día. No obstante, en esta área donde usted vive, ahí tiene 3 unidades de salud que sí funcionan a 24 horas. Yo le sugiero que en caso de una emergencia médica se traslade, o quienes me están escuchando y vivan en Armenia, puedan trasladar a sus enfermos a los centros de salud en San Julián, Izalco o en la ciudad de Sonsonate, la cabecera departamental. Gracias a los fondos de salud, estos centros funcionan las 24 horas del día. No así el caso de la Unidad de Salud de Armenia, porque no tenemos los recursos para garantizar que esté abierto todo el día, sino que en el horario que usted muy bien conoce y los fines de semana como día festivo de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Por los fondos de FOSalud es que tenemos 56 centros que se mantienen abiertas las 24 horas del día. Otros 92 más abren los fines de semana y días festivos, como es el caso de Armenia, pues de donde nos está llamando el amigo que nos escucha. La otra pregunta, dice que es miembro de la Policía Nacional Civil y quiere saber cómo está la situación de los pagos atrasados. Qué bueno que tenga esta actitud, amigo, miembro de la Policía Nacional Civil, y no la actitud que tienen otros, que escondidos en el anonimato, si es cierta, de que los medios de comunicación, cuando hablan de que citan fuentes de la policía, si es cierto que están dando estas declaraciones, no como otros que del anonimato anuncian con irse a la huelga, con realizar paros, con dejar de trabajar, sin entender las razones fiscales que explican este atraso. Entiendo que usted se refiere al pago del régimen de disponibilidad, que es más conocido como bono alimentario. El pago mensual del mes de octubre ya se canceló esta semana, amigo agente, concretamente el 4 de diciembre. El que teníamos atrasado en octubre ya se canceló el 4 de diciembre. La próxima semana esperamos contar los recursos para pagar el bono atrasado de noviembre. Y de esta manera nos ponemos al día. Estamos pagando un promedio de $100 por policía y $40 por personal administrativo al mes. Es decir, esto nos está suponiendo una erogación mensual de $2.3 millones, además de lo que ya se da en salarios, además de lo que ya se paga en renta de locales para que funcionen las delegaciones, además de lo que ya gastamos en equipamiento del personal. Además de eso, estamos pagando $2.3 millones para mantener este bono alimenticio, así llamado, que es el régimen de disponibilidad. El próximo año
la PNC estudia incluir ese pago por régimen de disponibilidad en el salario de cada agente. Es una decisión que aún la estamos analizando para ver si al final el agente se ve afectado por el mismo. ¿Cuál es la ventaja? De que ya está incluido en su salario y por lo tanto usted saca de su salario y el salario no se atrasa. Esa es una ventaja, pero de todas maneras lo estamos analizando. También quiero aprovechar para felicitar a todo el personal policial por su comprensión y su sacrificio por el bienestar del pueblo. A pesar de estas situaciones de atrasos que hemos tenido en los últimos meses del pago del régimen de disponibilidad, nuestros agentes, hombres y mujeres, están comprometidos con el cumplimiento de su deber y va para ellos mi felicitación y por supuesto también mi agradecimiento por el entusiasmo con que llevan a cabo su trabajo. Una pregunta que nos hacía, donde nos dice de que él era trabajador de una empresa y que por recortes de presupuesto la empresa le dijo que lo tenían que cortar y él dice que eso es injusto porque tiene hijos que mantener. Yo lamento realmente la situación en que se encuentra, amigo. Si usted cree que le despidieron injustamente, le aconsejo que acuda al Ministerio de Trabajo o llame para que le den asesoría. El teléfono es el 25 29 38 38. Repito, 25 29 38 38, si usted considera que el despido fue injustificado. Ahora, usted recordará, y esto va para todos los trabajadores que han perdido sus empleos en los últimos 5 o 6 años, cuando asumí el gobierno en junio del 2009, lo hice en medio de una crisis económica nacional e internacional sin precedentes, que había provocado caída del empleo, no a partir de mi gobierno, un empleo que venía cayendo desde julio del 2008 y que se mantuvo hasta diciembre del 2009. Según los datos del Seguro Social, se habían caído cerca de 30,000 o más empleos en ese periodo. ¿Qué ha ocurrido bajo mi gobierno? Vuelvo nuevamente a datos del Seguro Social. Se han creado 68,000 empleos adicionales desde diciembre del 2009, que es el punto álgido de la crisis, hasta septiembre del 2012. Es decir, hasta septiembre pasado, desde diciembre del 2009, que es cuando en forma ininterrumpida se venían cayendo empleos, cerrando empresas, desde diciembre del 2009 hasta septiembre del 2012, se han creado 68,000 empleos nuevos. La mayoría de este empleo, por supuesto que es empleo privado. De esos 68,000, 52,000, para ser exacto, son empleos generados por la empresa privada. El resto, cerca de unos 16,000 empleos, es empleo público. Sobre todo salud, más policías y docentes. Es el empleo que nuestros detractores nos han criticado. Es el empleo que una vez, en sendas páginas, la ANEP publicó que era empleo de activistas, que era empleo político, que era empleo por clientelismo político, nuevamente equivocándose. Hay algunas instituciones privadas también a las que hay que aplicar el mentirómetro. Personal de salud, más policías y más docentes. Hemos creado empleo en una coyuntura de bajo crecimiento. Eso lo aceptamos. Recibimos el país con una tasa negativa de crecimiento de menos 3.6%. Aún así, en una coyuntura de bajo crecimiento, tenemos una ejecución de inversión pública histórica y programas como el de paquetes escolares que generan 29,000 empleos anuales. O bien, el programa de entrega del vaso de leche a 500,000 estudiantes que generan trabajo para 2.800 ganaderos y todas las empresas que funcionan en torno a la ganadería, y así podría mencionar otras actividades generadas con la inversión que hacemos como gobierno que han permitido generar más empleo. Mi nombre, dice, es Mauricio Ramírez. Trabajo en San Salvador y quisiera saber cómo puedo hacer para adquirir una casa en Santana. Bueno, gracias, tocayo, por su pregunta. Si está interesado en casa nueva del programa Casa para Todos, Fonadipo construye 2 urbanizaciones en esa ciudad. ¿Cuáles son los nombres de esas urbanizaciones? Una es Procavia, que construye 416 apartamentos, y la otra es Santa Lucía, donde se construyen más de 1,000 apartamentos, 1,020 apartamentos para ser exactos. O sea que sumando Procavia con Santa Lucía, ahí tiene usted cerca de 1,436 apartamentos, así es. Casi 1,500 apartamentos. En cada una de estas urbanizaciones hay oficinas donde usted puede adquirir información, tanto una como la otra están prácticamente terminadas y esperamos que se pueda empezar a escriturar en breve.
Entre los requisitos, para información suya, para acceder a un crédito para una casa nueva, está un ingreso por grupo familiar arriba de $430. Ese es el ingreso que debe tener, arriba de $430. Estos apartamentos cuentan con subsidio, que suele ser por el valor de la prima, ya que se construyeron en suelo del Estado. Más información en Fonadipo, al 22 57 88 88. El Fondo Social también tiene una línea de crédito con tasas desde el 6% de interés para casa nueva. Ahí puede marcar el call center 190 que le van a dar información. Pregunta, ¿seguirán dándose los paquetes escolares después de su salida del gobierno? Yo espero que sí. No depende de mí, pero para eso estamos trabajando, para hacer de esta política pública una política irreversible. Y por eso es que le hemos dicho a la población, especialmente a los padres de familia de estos 1.300 millones de estudiantes que reciben anualmente útiles escolares, zapatos y uniformes en forma gratuita. Luchen porque esta demanda sea una demanda que el próximo gobierno también se las garantice. Y juzguen a los candidatos a partir de su voluntad real de comprometerse con la entrega de paquetes escolares. Bien, presidente, respecto de los comentarios de la gente que nos está sintonizando fuera de nuestras fronteras, tenemos comentarios de José Ramírez que dice que están sintonizando en Brentwood, Nueva York, Estados Unidos, y que envía un saludo a su familia en el caserío San Luis, Cantón La Joya, Meanguera, Morazán. Y también Miguel Hernández hace un comentario referido a lo que usted decía, presidente, que era mejor perder el préstamo. Él dice: es mejor perder un ojo de la cara que continuar subsidiando a las grandes empresas. Básicamente la estructura económica montada en las anteriores administraciones, por ejemplo, el tema de las licitaciones públicas, quienes se adjudicaban dichas licitaciones y bajo qué condiciones. Ha sido un despilfarro de dinero, obras que se presupuestaban millones y que en realidad no alcanzaban ni el 20% de su valor estimado, comenta Miguel Hernández desde Houston, Texas, que nos está sintonizando vía el teléfono que le hemos dado a los amigos y las amigas que nos sintonizan o que deseen sintonizarnos en los Estados Unidos. Vamos a una pausa. Al volver, más comentarios, más preguntas de la población que nos han llegado al 135. Usted escucha Conversando con el Presidente. No nos cambie, enseguida regresamos. El gobierno realiza la mayor inversión social en la historia del país. Este año invierte más de $200 millones en 8 programas que benefician a más de 1 millón de salvadoreños. La entrega de uniformes, zapatos y útiles escolares es el programa más valorado por la población y contribuye a reducir notablemente la deserción escolar a la vez que dinamiza las economías locales. Así se revientan los cohetes. Para que aprenda, mijo. Mire bien. No, papi, no. Ay, me da miedo. No sea niñón, que no entiende. Compórtese como hombrecito. ¿De qué manera quiere que se lo diga? ¡Ay, mi mano! ¡Me quemé! ¡Mami, me quemé! No esperes a que suceda. La pólvora es un fuego que muchas veces mata. La efectiva labor conjunta de la policía y la Fuerza Armada, más la tregua entre pandillas propiciada por la Iglesia Católica, han permitido una considerable reducción de homicidios. De un promedio de 14 al día, hemos bajado a 5 homicidios diarios. Eso significa una baja del 51%. De esta forma, fortalecemos la paz social y mejoramos las condiciones para avanzar hacia el crecimiento económico de nuestro país. Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. Aquí estamos de nuevo, conversando con el presidente. Continuamos. Bien, son las 12:37 en todo El Salvador. Gracias, amigos y amigas, por estar en sintonía de Radio Nacional y una amplia red de emisoras en todo el país que llevan hasta su hogar la señal al aire, el programa Conversando con el Presidente. Tenemos algunas preguntas, presidente, y algunas respuestas que también han enviado las distintas instituciones del gobierno. Por ejemplo, desde San Pedro Perulapán llamó Marta solicitando una beca para continuar sus estudios universitarios porque es de escasos recursos. El Ministerio de Educación nos informa que para estudios universitarios se puede optar por las becas que brinda la Universidad de El Salvador. Llame al 2511-2013, 2511-2013,
o lleguen a la unidad de estudios socioeconómicos de la universidad una vez estén matriculados en este centro de estudios superiores. En el caso de carreras técnicas están a disposición 6 sedes de Megatec que otorgan becas también. Para más información llamen al 2510-4214 o 2510-4216. Una proveedora de uniformes llamó para saber cuándo es posible que les paguen. Comenta que están por finalizar el año y tienen muchos compromisos que cumplir. El Ministerio de Hacienda ha pagado esta semana $2 millones de los 4.8 pendientes. Los 2.8 millones restantes se pagarán en las siguientes 2 semanas. También recibimos una denuncia de un oyente sobre la empresa Credicomer, ya que cobra intereses muy altos y aunque afirma haber cancelado el monto adeudado, aún le siguen cobrando. La Defensoría del Consumidor ya se contactó con la persona que hizo la denuncia para brindarle la asesoría correspondiente, según documentación que presentó de su crédito en una oficina de la ciudad de San Miguel. La Defensoría le dará seguimiento al caso que denunció el oyente. Nos escribió un correo el señor Germán Mayoski Toledo Lino de la Escuela Profesional del Conductor Escoprom, en el que señala su desacuerdo con la disposición del Viceministerio de Transporte de construir un circuito cerrado entre las 10 escuelas examinadoras autorizadas en el país para continuar su trabajo. Este oyente dice que no hay ningún asidero legal en la decisión ni existe ninguna garantía de retorno de la inversión y que, de lo contrario, el viceministro Nelson García cerrará a las examinadoras. Bien, en primer lugar, el viceministro explica que no se están cerrando ninguna examinadora, sino que lo que ha ocurrido es que se les ha vencido la autorización correspondiente. En segundo lugar, el plan de seguridad vial busca reducir los accidentes de tránsito y por eso exige una mejora en la enseñanza de las escuelas, dado que en la evaluación práctica el BMT no tiene ningún control y se han girado instrucciones a las examinadoras para que desde el mes de enero la evaluación práctica se haga en un circuito cerrado supervisado por el Viceministerio de Transporte. Las escuelas que cumplan con este requisito seguirán operando según la ley, reglamento e instructivo de la Dirección General de Tránsito del BMT. En otro correo, el padre de familia Carlos López Cepeda escribió al presidente solicitando su intervención inmediata en la Escuela Nacional de Agricultura debido a las fuertes agresiones que sufrieron estudiantes del instituto, lo que ha provocado pánico en los estudiantes. Pide que se esclarezcan los hechos, se castigue a los culpables y se tomen medidas de seguridad lo más pronto posible. El director de la ENA afirmó que se están haciendo las investigaciones para reducir o deducir responsabilidades, hechos que se habían presentado en años anteriores entre alumnos del primero y segundo año, pero en esta oportunidad se expulsarán a los que se compruebe que son culpables del incidente que denuncia nuestro oyente. Otro oyente nos reporta que tiene problemas cuando van a cobrar el subsidio del gas en las cajas de crédito porque les dicen que están suspendidos y que hay que gastar $5 en un Super Selectos para cobrarlo ahí. Recordamos que además de las cajas de crédito también están autorizadas las cooperativas afiliadas a Fedecases, Banco Hipotecario, Banco de Fomento, Punto Express y otras instituciones, por lo que hay toda una serie de lugares para que puedan hacer efectivo su cobro del subsidio sin necesidad de comprar en un supermercado. Bien, y la señora María Crescencia Martínez llamó para consultar por qué a su mamá, María Eduarda Martínez Cortés, le quitaron el subsidio de noviembre. Dice que en Santa Rosa le dijeron que no se entregó el beneficio ya que la casa estaba sola. El personal del Ministerio de Economía se contactó con ella y le explicó que para gozar del subsidio debe haber un consumo mínimo de 1 kilowatt por hora hasta 199.99 kilowatt hora en la factura de energía eléctrica, de acuerdo a las normas vigentes. Al indagar en el sistema de consulta, el consumo en la vivienda de la señora María Eduarda Martínez desde octubre de 2011 es 0 kilowatt hora, por tanto no aplica para el subsidio. Y otro radio escucha preguntó si hay oficinas de Fonavipo en Morazán y las hay donde funcionan. Queremos
Hacer de su conocimiento que Fonavipo solo tiene oficinas en San Salvador, están ubicadas en la Alameda Juan Pablo II, entre 37 y 39 Avenida Norte. Para consultar sobre los programas de Fonavipo puede llamar también a los números telefónicos 25 57 88 88 o 22 57 88 65. Se los repetimos, 22 57 88 88 o 22 57 88 65. Y una persona consultó en el 135 sobre las escrituras que no les han dado la empresa Jumbo. Manifiesta que están muy preocupados porque no cuentan con un documento legal. Al respecto, el viceministerio de Vivienda señala que los proyectos que comercializaba la lotificadora Jumbo están bajo la supervisión directa de la Fiscalía General de la República, quien lleva un proceso legal. Puede dirigirse a dicha institución para verificar el avance. El teléfono es el 2523-7000. Se lo repetimos, 2523-7000. Un amigo le pidió ayuda al presidente de la República porque le robaron su motocicleta y sin trabajo no pudo honrar una deuda con Fonavipo. Cayó en mora y temía que le quitaran la casa. Bien, sobre este caso, Fonavipo, esta persona está en mora desde el 2009. Sin embargo, no le han notificado ningún embargo de su vivienda. El personal de gestión social de Fonavipo ya concertó una visita la próxima semana para verificar su situación económica y acordar un plan de pago acorde a los ingresos de la persona interesada. A las 12:44 minutos, hacemos una nueva pausa y enseguida tenemos más llamadas al 135 que vamos a escuchar en estos momentos y enseguida el presidente va a dar respuesta. Buenos días, señor presidente. A través de este espacio de información quisiéramos saber que aclare sobre esas noticias que sacaron un día después de que fue electo el fiscal general, de que dice que, donde dice Arena, de que usted ha hecho algún arreglo o hacer alguna componenda. Solamente, y gracias, señor presidente. Bien, escuchamos la respuesta. Bueno, la verdad que yo no he escuchado esa crítica del Partido Arena, y si acaso algún diputado, que no me extrañaría, ha expresado un comentario en ese sentido, no es un comentario que se pueda sostener. En primer lugar, yo no decido a qué funcionario, en este caso titular del Ministerio Público, los diputados y diputadas van a apoyar. Esa ha sido una negociación que siempre ha estado en la Asamblea y que no salió de la Asamblea. La Comisión Agenda de País, que creó el presidente de la Asamblea Legislativa, el diputado presidente Sigfrido Reyes, es la responsable de la decisión que se tomó al final. Fue un acuerdo entre el FMLN, Arena, Gana, Concertación Nacional y el Partido de la Esperanza, antes Partido Demócrata Cristiano y Cambio Democrático, lo que llevó a votar por el fiscal actual, del cual yo no tengo nada que me haga pensar de que no va a ser un fiscal competente, con coraje, con voluntad, para combatir el crimen organizado y la corrupción. Así que no hay ninguna componente, amigo. Yo no me he puesto de acuerdo con el fiscal, deberé hablar con él, como lo hice cuando fueron elegidos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia en esta oportunidad y cuando fueron elegidos en el 2009. Como titular del Ejecutivo, como jefe de Estado, me corresponde establecer una coordinación de esfuerzos con otros funcionarios de otros órganos del Estado que no son del Ejecutivo, y por lo tanto yo saludo al fiscal general, al abogado Luis Martínez, por su nombramiento, porque fue una elección que permitió que concurrieran 84 voluntades, por lo tanto recibió el respaldo de todas las fracciones legislativas, y un funcionario que recibe el respaldo de todas las fracciones legislativas difícilmente se puede hablar que es el resultado de un acuerdo con el presidente de la República. Bien, presidente, tenemos en línea al ministro de Agricultura, Pablo Ochoa, para que nos amplíe también respecto del crédito y usted también le haga las preguntas pertinentes, presidente. Buenas tardes, Pablito. Muchas gracias por estar atento a este programa.
Gracias, presidente. Buenas tardes. Aquí estoy para aclarar cualquier cuestión que usted considere pertinente, presidente. Pablito, decidí llamarte por teléfono porque a raíz del posicionamiento que hice como presidente de la República con el préstamo de agricultura, ya comenzamos a recibir a través del Twitter, a través de las redes sociales, algunas reacciones y particularmente de dos diputados, del diputado Barrientos y del diputado Robertillo Dauizón. Y en el caso del diputado Barrientos, él señala que yo no entiendo, y no entiende él por qué, yo no entiendo que Procafé no es una institución privada sumergida en la corrupción, es una institución sin fines de lucro. Yo en primer lugar no he dicho que Procafé sea una institución sumergida en la corrupción porque no me consta que así sea. Lo que he dicho que es una institución privada porque lo es. En la medida en que no es una institución pública, es una institución privada. Si es una institución sin fines de lucro porque se dedica a la investigación del café, enhorabuena. Pero el punto es el siguiente. Ellos no entienden, los diputados no entienden que nosotros no podemos asignar una partida del préstamo contratado con el Banco Centroamericano de Integración Económica para dárselo a Procafé. Eso no puede ir en el préstamo. Entonces me gustaría, Pablo, que tú informes, como conocedor del tema, por qué razón no podemos acceder a la solicitud que nos ha hecho el Partido Arena de destinar una parte del préstamo para Procafé. Ok, presidente, hay dos cosas que deben de aclararse. Inicialmente se hablaba que tenía que destinarse algo, contratar a Procafé, y nunca aclararon desde qué perspectiva querían que lo aclarara, que se contratara a Procafé. Entonces, pero al final aclararon que de los fondos de la contribución que dan los cafetaleros de 50 centavos por quintal exportado, no que se contratara, ellos dicen que se le transfiera a Procafé, lo cual es totalmente improcedente, porque ese fondo, si bien es de los cafetaleros, no es de Procafé. Por lo tanto, lo que hemos dicho es que no hay ningún problema en contratar a Procafé, siempre y cuando sea contra la prestación de un servicio que haya que licitar públicamente. Porque nosotros no podemos, es un fondo que maneja en depósito el Ministerio de Hacienda, pero cuando su salida no puede ser si no es bajo un contexto de estricta legalidad. Para que eso suceda, ellos tienen el servicio a contratar debe ser licitado y luego contratado bajo los términos legales que corresponda, presidente. Por esa razón, entonces, no podemos negociar con el Partido Arena que se incluya una partida del préstamo de 60 millones para dárselos a Procafé. Del préstamo en absoluto, eso es imposible, no tiene ningún sentido. De esa otra fuente de recursos sí se puede hacer, pero siempre, y lo hemos reiterado muchísimas veces, siempre que se cumpla con las condiciones de legalidad que correspondan. Bueno, muchas gracias, Pablito, por tu intervención y por aclarar e introducir certidumbre en esta discusión. ¿Cómo no, presidente? A la orden. Bueno, señores diputados de Arena y amigo Barrientos, por favor no nos pidan que vayamos contra la ley para favorecer intereses privados, por mucho que Procafé sea una institución sin fines de lucro. Lo que usted no me va a negar, señor Barrientos, es que Procafé ha estado dirigida por dirigentes de Arena. Con eso yo no estoy diciendo que sea una institución que haya caído en la corrupción. Eso no me consta y nunca lo he asegurado en este programa, y téngalo por seguro que tampoco lo voy a asegurar. Lo que hemos dicho es que legalmente no podemos destinar una partida del crédito contratado con el Banco Centroamericano de Integración Económica para financiar el plan de agricultura familiar a Procafé. Ahora, nosotros podemos contratar a Procafé, pero para ello hay que respetar la ley y seguir un proceso licitatorio como el que ha explicado el ministro de Agricultura y Ganadería. Muy bien, vamos a otras preguntas del público para que enseguida también el presidente responda cuando ya nos hacen falta 8 minutos de programa, 8 minutos para llegar a la 1 de la tarde. Sí, la pregunta que yo le hago, que yo soy Juan Emilio Arucha, discapacitado del Fondo de Protección del Lisiado. La pregunta es, ¿por qué los créditos salen muy tardados en el Banco de Fomento Agropecuario? Que ya tengo más de un mes y no me han hecho el crédito.
Responde el presidente. Bueno, estimado Emilio, su caso está en estudio en el Banco de Fomento Agropecuario. El banco firmó un convenio con el Fondo de Protección de Lisiado, FOPROLID, en el año 2011 para atender demandas de crédito de los beneficiarios del fondo. El trámite se tarda un poco más que otros créditos, pero sinceramente no debería de ser más de un mes. La razón es sencilla. Después de que alguien solicita el préstamo en el Banco de Fomento Agropecuario, el banco confirma con FOPROLID que ese usuario es apto para ser acreedor del préstamo. FOPROLID es el ente que otorga la pensión y a la larga quien hace el descuento de planilla por el préstamo. Cuando FOPROLID da el visto bueno, entonces el Banco Fomento Agropecuario autoriza el crédito. En general, préstamos se piden para cubrir deudas con financieras con tasas de interés que van del 20 al 30%. El crédito del Banco Fomento Agropecuario tiene una tasa del 9%. Por eso es que el Banco Fomento ha otorgado hasta la fecha 555 créditos, medio millar de créditos, por 1.4 millones de dólares en solo año y medio. Tenemos otra pregunta, presidente. Me llamo Victorino López y necesito, si me puede, presidente, facilitar alguna parcela en algún lugar. Yo vivo en Guasapa para trabajar la tierra porque no tengo dónde sembrar. Presidente, escuchamos su respuesta. Bien, amigo Victorino, su caso ya lo ponemos en estos momentos en manos del ISTA. El ISTA es la institución que va a tratar de darle una solución a su petición de tierra para siembra. Así como usted, Victorino, hay cientos de peticiones, pero tenga por seguro que el ISTA es hoy una institución mucho más ágil, eficiente y cercana a la gente. Ya los días en que el ISTA le entregaba títulos falsos a campesinos pobres, haciéndoles creer que eran los propietarios legítimos de una parcela de tierra que ni existía o no estaba en manos del gobierno, esos tiempos ya pasaron. Yo lamento que todavía, aún con las pruebas que se presentaron, los funcionarios del ISTA que fueron investigados en ese entonces, el presidente José Tomás no haya sido juzgado adecuadamente, ha sido sobreseído, pero eso ya no está en manos del gobierno. Miguel Tomás López. Miguel Tomás López no haya sido investigado adecuadamente por la Fiscalía y por el juez que tenía ese caso, pero la verdad que nosotros documentamos ampliamente la corrupción que había en ese entonces. Yo quiero aprovechar para elogiar el trabajo que está llevando a cabo el ISTA, que en 3 años y medio va a entregar 35,000 escrituras a campesinos pobres. Es la misma cantidad de escrituras que se habían entregado en los últimos 30 años desde el inicio de la reforma agraria. Esta misma semana entregó 2,000 escrituras a campesinos en Zacatecoluca, en La Paz. Acabo de leer un Twitter de los amigos diputados de Arena que nos están siguiendo en este programa, lo cual me llena de mucha satisfacción porque significa que entre los escuchas tenemos a diputados de Arena que nos están escuchando. Decir que el burro hablando de orejas, dice el señor Roberto Dahuizón, porque yo no apoyo a la caficultura nacional al negarle los recursos a Procafé, y además dice porque he permitido que un 40% de los cultivos del café estén afectados por la roya. Perdone, amigo Dahuizón, pero la roya es un problema histórico en el país que no depende del gobierno. No depende del gobierno. Es un mal endémico que estamos enfrentando. Nosotros apoyamos a los agricultores en la medida de lo posible, pero no depende del gobierno, por un lado. Y por otro lado, si vamos a hablar de que el burro está hablando de orejas, yo más bien eso se lo devolvería a usted. ¿Cuántas escrituras entregaron los gobiernos de Arena en 20 años? ¿Cuántas escrituras para darle seguridad jurídica a los campesinos pobres que ustedes dicen defender entregaron en 20 años? En 30 años, que incluyo ahí los 20 años de gobierno de su partido político, más 10 años más, que incluyo también los años de la democracia cristiana y los años de la Junta Revolucionaria de Gobierno, cuando fue aprobado el decreto de transformación agraria a inicios de los 80, solo se entregaron 34,000 escrituras. A ver, explíqueme por qué en 30 años los gobiernos solo entregaron 34,000 escrituras. Explíqueme por qué los gobiernos del partido que usted representa no entregaron
más que 34,000 escrituras. Explíqueme. Quiero saber cuál es la razón de por qué nos entregaron más escrituras de propiedad. ¿Por qué razón nosotros, en 3 años y medio, estamos entregando 35,000 escrituras a campesinos pobres? Explíqueme. Explíqueme. El burro hablando de orejas. Explíqueme por qué razón ustedes en 20 años, yo apenas llevo 3 años y medio gobernando y ya entregué 35,000 escrituras a campesinos pobres. ¿Por qué ustedes en 20 años, sumados los 10 de la democracia cristiana y de la Junta de Gobierno, no entregaron más que 34,000 escrituras? Si usted me da una explicación concreta, y lo desafío a que me dé una explicación de por qué no entregaron más escrituras de propiedad, y algunas de las que entregaron, como en tiempos de la presidencia de Miguel Tomás López, eran escrituras chaveleadas que no tenían ningún valor, explíqueme entonces dónde está el compromiso de ustedes con la seguridad jurídica. Explíqueme. Cuando vea usted, cuando le entrega a un campesino, quizás usted porque nunca ha entregado escrituras de propiedad, pero cuando le entrega a un campesino un título de propiedad, y ese campesino ha esperado 10, 15, 20 años para sentir que tiene un título que lo vuelve el dueño de la tierra, un campesino, el rostro de una señora de 60 años, de un señor de 60 años, que esperó 20 años de su vida para tener un título de propiedad, que durante 20 años vivió en la incertidumbre porque los gobiernos del partido que usted representa lo mantuvieron en la incertidumbre. Durante 20 años no recibió paquetes agrícolas porque no calificaba para ello. Durante 20 años no tuvo derecho a subsidios porque no calificaba para ello. Durante 20 años se enfrentó a la amenaza de que en cualquier momento le podían quitar la tierra. Explíqueme cómo puede dormir usted tranquilo después de que los campesinos los hizo sufrir durante 20 años. Yo, por el contrario, les he devuelto la alegría, el deseo de vivir y la seguridad jurídica porque he entregado 35,000 escrituras en 3 años y medio. Explíqueme eso. Muy bien, presidente, ya para concluir, hoy es una fecha muy especial. Hace un año falleció el doctor Héctor Silva, exitoso funcionario y muy comprometido con la transparencia y con la eficiencia en la función pública, exalcalde también de San Salvador y exfuncionario de su gobierno, presidente. Recordamos a un gran dirigente político, honesto, progresista, colaborador de mi gobierno. Héctor Silva, el doctor Silva, hizo un excelente trabajo en los 2 periodos que fue alcalde de San Salvador. Hizo un excelente trabajo como diputado de la Asamblea Legislativa por el Partido Cambio Democrático. En ese entonces entiendo que su partido se llamaba Convergencia Democrática, e hizo un excelente trabajo al frente del FISDL. Así que yo saludo a los familiares de Héctor Silva, a sus hijos, a su esposa, a sus hermanos, bueno, Mauricio, que está como representante de El Salvador en el BID, en el Banco Interamericano de Desarrollo, director por El Salvador del BID. Por supuesto, a todos ellos les mando un saludo y junto con ustedes estamos recordando con mucho cariño, pero con nostalgia también, a un gran dirigente político honesto y progresista de nuestro país. Presidente, también hoy por la noche es la vigilia en el caserío El Mozote por el 31 aniversario de la masacre, aunque la actividad se va a desarrollar el propio día, que es el 11 de diciembre, que es los actos conmemorativos, ecuménicos, y también el eco de salud allá en El Mozote va a tener una jornada de consultas, una jornada médica, pero esta noche, este día por la noche, es la vigilia en El Mozote, producto de los 31 años de la masacre, presidente. Los acompaño en pensamiento y espíritu. Nosotros saldamos la deuda histórica que existía con la comunidad del caserío El Mozote, particularmente con los familiares de las víctimas, abuelos y abuelas, hombres y mujeres, y niños y niñas sobre todo, que fueron asesinadas y asesinados en el más horrendo magnicidio que recuerda la historia de nuestro país y la historia de América Latina. A principios de este año, yo llegué a solicitar perdón en nombre del Estado salvadoreño por la masacre cometida y anuncié una serie de medidas de reparación que han sido discutidas
acordadas y consensadas con los familiares y con los miembros de esta comunidad. Y les quiero decir que estamos trabajando por cumplirles con los compromisos que hemos adquirido, especialmente con las medidas de reparación, no solo moral, sino que también de reparación material. ANDA, para el caso, me prometió que pronto llevarán a cabo los trabajos para que cuenten con agua potable y con el tratamiento de aguas negras, que forma parte de los compromisos que adquirimos con la comunidad. Y también el eco familiar, que ya decíamos que va a tener el propio día una jornada médica. Presidente, hemos recibido desde el 1 de diciembre hasta este sábado 8 de diciembre 639 llamadas al 135 antes de que comenzara el programa. Desde las 11 de la mañana de este sábado 8 de diciembre hasta este momento han llegado al 135 288 llamadas. Es decir, que en este 21º programa hemos tenido un total de 927 llamadas. Bien, así hemos llegado al final de este programa, presidente. Invitamos a la gente, a los amigos y las amigas también, para que nos sintonicen el próximo sábado 15 a las 11 de la mañana a través de Radio Nacional y una red de emisoras en todo el país. Por supuesto, y muchas gracias por acompañarnos hasta esta hora del día. Llevamos un poco más de 2 horas de transmisión radial. El hecho de que tengamos 2 horas no significa que estemos abusando del micrófono, significa que estamos respondiendo al clamor ciudadano. Por ahí también recibimos un Twitter de un diputado de Arena que decía que yo estoy abusando del micrófono porque lo estoy utilizando durante 2 horas. Este diputado de Arena ignora que si el programa dura 2 horas, y podría durar mucho más, es porque recibimos tal cantidad de llamadas. 927. Casi 1000 llamadas durante la semana. Y el programa anterior superó 1117 llamadas. Bueno, eso no lo entienden los amigos de Arena, que nosotros nos debemos a la población, no nos debemos a pequeños grupos de poder. Claro, si yo me debiera a pequeños grupos de poder, el programa no duraría ni 10 minutos, porque son pocos. Como me debo a la población, entonces nuestro programa dura 2 horas y podría durar más. En el pasado no existían programas de este tipo, porque no había necesidad de buscar un canal participativo de comunicación como el que hemos creado, porque los presidentes se comunicaban con los grupos de poder porque los recibían en sus oficinas, o ellos iban a las oficinas de las casas de ellos a tomar decisiones. Aquí las cosas se hacen de modo diferente. Nosotros nos debemos a la población, le escuchamos, respondemos sus interrogantes, le resolvemos sus problemas, escuchamos con respeto sus críticas, y donde tenemos que corregir, corregimos. Así que muchas gracias por su sintonía, y seguimos esperando que en la próxima semana nos envíen más preguntas, más comentarios, más solicitudes de ayuda, de atención, que con mucho gusto las vamos a atender. Así es, amigos y amigas, les agradecemos nos hayan sintonizado en este 21º programa. Los invitamos para que el próximo sábado, siempre a las 11 de la mañana, no se pierdan conversando con el presidente. Pasen feliz tarde. Esto fue Conversando con el Presidente, un acercamiento a la realidad nacional en la voz del señor presidente de la República, don Mauricio Funes. Acompáñenos cada sábado, siempre a las 11 de la mañana, por Radio Nacional o esta emisora.